ejemplo, el gobierno, o cuál es el argumento que básicamente señala Walter Martos, la ministra de Justicia, Ana Neira, también hizo lo mismo, en torno al que el gobierno solamente va a responder ante el Ministerio Público, más no ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento. A mí me llama mucho la atención. Incluso a Martos se le hizo referencia a lo que en su momento la Comisión Lavallato había hecho en torno al caso PPK. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, había aceptado una comitiva del Congreso, de la Comisión de Lavallato, para que justamente dé su declaración en torno a la investigación que se le estaba haciendo, un poco intentando hacerle ver, oye, tu antecesor, tu predecesor o el presidente titular del país dio la cara y por qué el presidente Martín Vizcarra, accesitario del gobierno, por qué no lo hace ante la comisión que investiga el tema de los audios. Y la posición del gobierno es la misma. No van a dar pie en bola en la invitación que le puede hacer la Comisión de Fiscalización, ni en el Parlamento, ni de manera virtual, ni respuesta por escrita, ni con comitiva recibida en el Palacio de Gobierno. Entonces, ¿hasta dónde es el punto de la capacidad que tiene el Congreso para insistir con esta investigación? Y estamos enlazados ahora mismo con la que fue titular de la Comisión Lavallato, la ex parlamentaria Rosa Bartra. Doctora Bartra, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Vescable. Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos nuestros amigos de Vescable. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo es que ustedes lograron finalmente sacar declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski? La Comisión de Fiscalización en estos momentos no obtiene ninguna respuesta por parte del presidente Martín Vizcarra en el caso de los audios ya ampliamente conocidos. ¿Qué es lo que Bueno, pasa? ¿Hay ciertas debemos, limitaciones parlamentarias? debemos recordar primero que los argumentos que tiene el señor Vizcarra ahora fueron exactamente los mismos que tuvo el expresidente Kuczynski. Esto es un circo, no me voy a prestar, hay que conservar la institución presidencial. Nosotros nos tomó varios meses y de hecho la opinión también de los más destacados constitucionalistas de nuestra patria. Y al final, cuando el señor Kuczynski, ya agobiado por la fuerza de los hechos que se iban conociendo uno cada vez más seguido de otro, finalmente, luego de 8 cartas de invitación y luego de recordarle que se le estaba convocando para que, como testigo de hechos, él pueda colaborar con la investigación que nosotros impulsábamos. Y en ese caso tenía que ver con la participación del señor Kuczynski, en su momento premier, luego ministro de Economía, premier y presidente de Proinversión, en la adjudicación de los proyectos más corruptos que ha tenido nuestro país. Acá yo quiero, Pedro, poner en contexto a nuestros televidentes. La investigación que yo presidí desde el Congreso estaba orientada a conocer los hechos de corrupción en los proyectos más grandes que el Estado peruano había impulsado, desde el gobierno del señor Alejandro Toledo hasta la actualidad. Y en la época del señor Toledo, del expresidente Toledo, el expresidente Kuczynski tuvo una participación determinante en la adjudicación de una serie de proyectos, corruptos todos, probadamente corruptos, en los cuales unos cuantos, especialmente la empresa Odebrecht y los presidentes, los ministros, viceministros, se habían coludido con ellos para enriquecerse, encareciendo estos proyectos. Estos proyectos, insisto, se iniciaron con el señor Kuczynski como presidente del Consejo Directivo de Proinversión, y las relaciones de Odebrecht en el Perú se fortalecieron y se hicieron lo que ahora conocemos, la corrupción más grande que ha conocido nuestra patria, desde su participación. Entonces se le llamaba a él, que si bien es cierto, era presidente de la República, pero era él el que había promovido y avalado y participado además, no solamente desde el lado del gobierno, como presidente del Consejo Directivo de Proinversión, como presidente del Consejo de Ministros o como ministro de Economía, sino que por otro lado, con su empresa privada, la empresa Westfield Capital, por ejemplo, o First Capital, habían contratado con Odebrecht. Es decir, él por un lado era autoridad y por el otro lado era empresario. Entonces se le convocó repetidamente, hasta en 8 oportunidades. Cuando finalmente la razón y la Constitución se impusieron, él nos recibió en Palacio de Gobierno. Creo que el señor Vizcarra debería ahora recibir a la Comisión de Fiscalización, debería someterse de verdad a un proceso para alcanzar
lo que nosotros conocemos en derecho parlamentario como el resultado de una comisión investigadora en la forma de las conclusiones que el señor Alarcón y el grupo que preside finalmente aborden, finalmente ¿Ya? concluyan. Pero claro, pero hay una diferencia. Por más, y lo digo públicamente, y usted es consciente de eso, en su momento yo tuve muchas diferencias con usted, pero Así es. eso no quiere decir que no reconozca el trabajo que ha hecho la Comisión Lavallato. Nos podía parecer bien o mal el informe, pero lo cierto es que había un presidente que tuvo que dar la cara por la presión misma que había sobre él y que de una u otra forma los audios ventilados o la grabación mamá ni video ventilados dieron pie a de que él termine dando un paso al costado. De esa forma Martín Vizcarra llega, pero ahora no tenemos una Rosa Bartra liderando una investigación, tenemos un Edgar Alarcón. Yo no conocía particularmente denuncia penal en su contra. Nadie conocía que Rosa Bartra haya estado manchada fiscalmente, judicialmente, policialmente, como si este Edgar Alarcón en estos momentos. Y le acabo de preguntar al vocero de UPP, del partido de la bancada de Alarcón, si es que va a haber un sacrificio de por medio de él, porque en política hay sumas que restan y Alarcón no está sumando positivamente a la investigación. Quiérase o no, no es proba la presencia del Alarcón, más aún que el Congreso que usted integró es el que terminó sacando al Alarcón de la Contraloría General de la República. Tendría que haber un cambio en el timón de la Comisión de Fiscalización o acogerse la propuesta de otras bancadas como la del Frente Amplio de crear una comisión ad hoc para que se aboque íntegramente a este caso del presidente Martín Vizcarra. Mire, Pedro, 3 precisiones me gustaría hacer alrededor de lo que usted está comunicando. Primero, el informe que yo presenté en la forma de presidenta de la comisión, porque finalmente el informe fue aprobado por todos los miembros de la comisión, que por cierto fue multipartidaria, estaba concentrado en presentar los hechos de corrupción que habían ocurrido a lo largo de la ejecución de proyectos. Entiendo que las diferencias siempre estuvieron alrededor de personajes, pero no era sobre personajes, sino sobre proyectos. Y finalmente, en algún momento, espero que haya la posibilidad de, alejados ya de todo el ataque que hubo alrededor de este informe que mostraba la gran corrupción y que ese fue el origen de todos los ataques que hubo hacia mi persona, que le agradezco que usted destaque, jamás tuve ni siquiera una infracción de tránsito, nunca. Mi historial no está manchado por ningún acto personal. Pero esa no es la discusión, porque la discusión no es quién preside la comisión de fiscalización, como en su momento quién presidía la comisión Lavallato. La discusión es alrededor de qué se está descubriendo y no atacar al mensajero. ¿Por qué tendríamos que centrarnos en el historial de la persona que preside la comisión de fiscalización que finalmente está siguiendo su proceso en la instancia que corresponde? Veamos qué es lo que está pasando. Y lo que han descubierto es muy grave porque nos lleva a una crisis que a la crisis sanitaria, que a la crisis económica se suma una crisis de carácter moral. De pronto estamos relativizando todo. Estamos relativizando que el señor Vizcarra ha querido ocultar, borrando pruebas en una investigación frente a la Fiscalía para tapar y ocultar que le regaló a su amigo Richard Swing cerca de 200.000 soles, mientras al pueblo le daba un bono de 360 soles. Y creo que sobre eso deberíamos concentrarnos, cómo estamos relativizando la moral de nuestra patria. Ahí me interesa justamente aterrizar con usted, doctora Bartra. En la crisis moral, honestamente, para que alguien pueda cuestionar a otra persona, debe tener la moral suficiente. Pero Edgar Alarcón, sabemos las acusaciones gravísimas. No es que tome partido a favor de lo que dice el presidente Martín Vizcarra, que me parece un acto inmoral, que se haya encubierto pruebas, se haya obstruido la investigación, se haya direccionado, incluso que se borre información relevante del celular de una ex ministra de Cultura como Patricia Balbuena, es gravísimo y asqueroso de donde se lo vea, por donde venga. Sin embargo, Alarcón tampoco está sumando positivamente con su presencia. Y no es un acto de relativizar con la presencia de Alarcón, sino Alarcón tiene 4 imputaciones de delitos graves de la Fiscalía de la Nación. ¿Acaso solamente con Alarcón se puede llevar adelante la investigación? ¿Cree usted que haya más parlamentarios que sí den la talla en esta investigación contra el presidente Martín Vizcarra? Mire, Pedro, por experiencia propia, y yo
Fíjese que es la primera vez que voy a hablar de esto porque a mí no me gusta la posición de víctima. Yo creo que quienes asumimos batallas, quienes asumimos el desafío de luchar por los intereses de nuestra patria en general, no nos queda el papel de víctima. Sin embargo, le voy a decir y le voy a recordar que a mí prácticamente me destruyeron y terminaron acusándome hasta de corrupta, cuando usted mismo ha dicho jamás he tenido ni siquiera una investigación, nunca. Yo estoy segura que a quien sea que toque a los poderosos, a quien toque a los corruptos, a quien toque esta organización criminal que se ha enquistado en el Estado desde hace mucho tiempo y que nos empobrece y que nos ha llevado a la ruina realmente a pesar de todo lo que nosotros tenemos como recursos, van a acusarlo de lo que sea, se lo aseguro. Entonces yo creo, insisto, en que más allá de las investigaciones a las cuales tendrá que responder el congresista Edgar Alarcón, a quien no defiendo de manera personal, a cualquiera que se ponga al frente y se atreva a tocar siquiera un poquito a esta gran mafia, van a ir con todo, porque tienen cómo hacerlo y los van a acusar de cualquier cosa, de cualquier cosa. Entonces, dejemos de mirar a las personas y vamos a los hechos. Incluso dejemos de mirar al señor Vizcarra como el señor Vizcarra y veamos cómo él, desde la posición que tiene, ha hecho lo que ha hecho. De lo contrario, Pedro, le aseguro, así como en Lavajato, que hasta el día de hoy no tenemos una sola acusación sólida, a pesar de los miles de millones que nos han robado, vamos a seguir dando vueltas en lo mismo. Enfrentemos las cosas en lo que hay, y hay una relativización moral. Acá no caben términos medios, o se está contra la corrupción o se es cómplice de la ruina moral de nuestra patria, o se está con el pueblo para luchar por sus derechos y que no le sigan metiendo la mano para empobrecerlos, para arruinarlos, para tenerlos sometidos, o se enfrenta a esto con valentía. Más allá de las personas, le aseguro que si cambian al presidente de la Comisión de Fiscalización, al siguiente, si es que no se colude, si es que no agacha la cabeza, si es que no le dice sí, señora, a esta gran mafia, igualito, le van a encontrar la sin razón para destruirlo. Lo que quieren es que no se investigue. Son los manejos malévolos, maquiavélicos que siempre hay en la política nacional. Pero usted ha dicho una frase muy interesante, para que no nos sigan metiendo la mano. Y aquí que nos están metiendo la mano en la pretensión que tienen es en el Tribunal Constitucional. Y con eso cambiamos de página en la entrevista. Correcto. Está próximamente el Tribunal Constitucional a debatir la ponencia de Ernesto Blume de prescribir, admitir esa demanda de prescripción de deuda de grandes empresas por hasta 11.000 millones de soles. Pues, plata, perdónenme el término, brutal que estaríamos perdiendo en el fisco nacional, en el erario nacional, en el tesoro público. Y curiosamente, dentro de las beneficiadas estaría la empresa Odebrecht. Odebrecht no tiene ninguna deuda prescrita, pero está pidiendo la prescripción de 62.091.857 soles. Más de 62 millones de soles que se encuentra en la carpeta de Ernesto Blume, que está sugiriendo que se admita esa demanda que se interpuso para que se prescriban esas millonarias deudas tributarias en desmedro del tesoro público, señora Bartra. ¿Qué opina de eso? Una pena, ¿verdad? Seguir beneficiando a Odebrecht. Estos 62 millones finalmente serían un sencillo frente a todo lo que ha recibido. Acuérdese usted que el señor Vizcarra regresó raudo y defendió a sus fiscales para que le devuelvan los 524 millones de dólares de la empresa hidroeléctrica de Chaclla. Recuerde usted que la SUNAT ha permitido que se prescriban 1.400 millones de Odebrecht, no 60, 1.400 millones, al margen de todo lo que se le ha dado a Odebrecht, que además, ahora último, se le ha dado casi 400 millones, perdón, 1.300 millones para que siga ejecutando la tercera etapa de Chavimochica, ahorita, hace un mes casi. Y hace una semana que la empresa Mott MacDonald ha emitido su cuarto informe y ya está avalando que se construye el gasoducto surperuano, ahora Citgas, por muchísimo más dinero, son 4.300 millones de dólares, que son mucho más que los 11.000 millones de soles que se está permitiendo, que se permitiría, ahora si es que la ponencia del doctor Blume se aprueba.
ni uno ni lo otro, Pedro. Ni lo uno ni lo otro. Ni los 50.000 millones que los brasileños nos han robado durante varios gobiernos, ni los 11.000 millones que se le vaya a perdonar a ninguna empresa. A nuestro país no se le puede seguir metiendo la mano, de ninguna manera. Por eso decía, o se está en contra o se es cómplice de la ruina moral, o salvas la moral de nuestra patria y restauras todo el daño que se nos ha hecho, o estás siendo cómplice. De cualquiera de las maneras, creo que este es un momento de partir aguas. O estás con la patria, o estás siendo cómplice de quienes la arruinan. Ni uno ni lo otro. Y que no nos distraigan con humo, porque ahora están diciendo que el pobre señor Vizcarra es víctima de las mafias que quieren quedarse en el poder. Señor, yo no creo que estas mafias sean tan poderosas como para haberle puesto a la señora Karen Roca, como para haberle puesto al señor Swing, como para haberle puesto a la señora Miriam Morales, para que entre todos, dirigidos por el señor Vizcarra, seguramente las mafias se metieron a la cabeza del señor Vizcarra y le indicaron que le dé instrucciones a su personal de confianza para que obstruyan a la justicia y para que destruyan pruebas. Yo creo que la discusión hay que llevarla por otro lado, para no dejar que nos sigan manipulando. Ya, el gobierno tendría que hacer algo respecto a esta ponencia del Tribunal Constitucional que se va a debatir, la ponencia de Ernesto Blume, porque me quedé corto con lo solamente de Odebrecht, porque también Grañy Montero, que es otra investigada, estaría siendo beneficiada. Grañy Montero pide la prescripción de su deuda, que sí, está por prescribir 62.175.126 soles. Hay otras empresas como la propia Electrocentro, que está con 111.905.000. Hay otra empresa como Minas Buenaventura, que pide la prescripción de una deuda de 2.083.106.484 soles. Otra empresa como Telefónica del Perú que pide que se prescriba la deuda de 301 millones de soles, 180.000. Estamos viendo que hay increíblemente miles de millones de soles en juego y que probablemente el Tribunal Constitucional este 22 de septiembre termine fallando en contra del interés público, que el interés de los peruanos en la recaudación tributaria. El gobierno tendría que hacer algo al respecto, al menos un acto protocolar de pronunciarse desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Este gobierno, Pedro, el gobierno de la señora o la señorita Alba, que le ha regalado miles de millones a estos mismos millonarios con garantía del Estado peruano que vamos a terminar pagando usted y yo con nuestros impuestos. Este gobierno que le ha regalado toda la plata a Odebrecht, este gobierno que permite que las empresas corruptas nos sigan robando, este gobierno que es la corrupción misma, ¿de verdad le está pidiendo un gesto a este gobierno? Este gobierno es la corrupción misma, Pedro, y tenemos que saber darnos cuenta. Esperemos que el Tribunal Constitucional esté a la altura de defender los intereses de la patria. Permítame ponerlo en duda, porque es ese Tribunal Constitucional que avaló de manera abusiva, arbitraria, haciendo abuso del derecho, la disolución inconstitucional del Congreso, avalando una disolución fáctica. Estamos hablando del Tribunal Constitucional que ha admitido a trámite una demanda competencial del señor Vizcarra en tiempo récord, orientada a paralizar el trámite de vacancia o el debate de la vacancia. Estamos hablando de un Tribunal Constitucional que tiene a 6 de los 7 miembros con mandato vencido y que el gobierno, este gobierno, disolvió el Congreso para evitar que la renovación ocurra. No creo, Pedro, que el gobierno del señor Vizcarra sea el más autorizado para poder levantar la voz en defensa de los derechos de los peruanos. Yo creo que en todo caso, acá ya corresponde a los otros líderes, corresponde al Congreso de la República, corresponde a los medios serios como este, como usted, para que puedan levantar la voz y sea la presión ciudadana la que lleve el Tribunal Constitucional a tomar la decisión correcta. Pero pedirle a este gobierno, que es la corrupción misma, que defienda los intereses del pueblo, yo creo que resulta siendo por lo menos curioso. Bueno, es una falsa esperanza entonces la que yo tengo, de que la ministra Alba, quien por cierto ha sido salvada por el mismo Congreso que la interpeló, la quiso censurar y que no terminó alcanzando los votos suficientes para que esta moción pueda culminarse en ese nivel de retiro de la ministra de Economía. La ministra que en cierto modo ha hecho muchos grandes anuncios a favor de grandes intereses económicos,
pero que no ha favorecido al microempresario, a la persona más dolida, que es el ciudadano de a pie, en esta materia económica. Por eso le decía, si es que al menos amerita un pronunciamiento protocolar del gobierno. No creo Sería que tenga muy capacidad. hipócrita, Pedro, sería muy hipócrita un gobierno corrupto que levante de pronto la voz a favor de un pueblo por el que no se ha preocupado. La plata ha ido siempre para los grandes, Pedro, cuando el Perú se mueve a través del esfuerzo de los emprendedores, esos que no piden nada más que facilidades para poder trabajar, esos que han construido su casa solos, esos que hicieron con mucho esfuerzo crecer sus negocios y que ahora lo ven arruinados. ¿Quién se preocupa por ellos? ¿Quién levanta la voz por ellos? La señorita Alba, esta que nos ha llevado a la peor ruina del mundo. Hemos perdido probadamente 20 puntos del PBI. ¿Y qué significa haber perdido 20 puntos del PBI? 20 puntos del PBI significa haber perdido, por ejemplo, si ahora tenemos posibilidad de crear 100 empleos, ahora solamente podamos crear 80. Si podíamos construir 100 escuelas, ahora solamente vamos a poder construir 80. ¿Por qué? Porque 20 se han perdido por el manejo de la señorita Alba. A ella le vamos a pedir que nos defienda, a ella que solo se ha preocupado por los grandes, a ella que acaban de observar la ley del retorno de fondos a los jubilados de la ONP, cuando no se les está pidiendo, miren, dicen, van a causar un forado de 16.000 millones. Le están dando gasoducto ahorita por ese mismo monto. ¿Por qué no paramos ese proyecto corrupto que no tiene garantía de buen puerto y se lo damos a nuestra gente? ¿Por qué no hacemos eso? Y a esa señorita Alba, a ese gobierno, usted me está diciendo que debemos pedirles que den un gesto frente a la defensa de los recursos de los peruanos, impidiendo que las deudas que estos señores están pidiendo que les sean condonadas progresen. No, Pedro, insisto. Demos el beneficio de la duda a ver si en verdad el gobierno tiene al menos algo que pronunciarse sobre esto, de la misma forma que en su momento se pronunció en sus intervenciones la ministra, el presidente, Martos mismo, mencionando el tema de la evolución de ONP, que espera que el Congreso tome una decisión acorde a la realidad, que esperemos también se pronuncie en las siguientes horas, que aguardan un pronunciamiento esperanzador a favor del país y que rechacen esta ponencia de Ernesto Blume, que pide que se admita la demanda de condonación de 11.000 millones de soles en deudas tributarias, donde Odebrecht y Graña Montero y Mina Buenaventura son una de las más grandes beneficiadas. Señora Rosa Bartra, muchas gracias por la comunicación y entrevista. Que tenga a usted, Pedro, gracias por la oportunidad y no perdamos la esperanza. Nuestro país puede iniciar la ruta hacia ser ese Perú seguro, saludable, próspero, pero sobre todo con oportunidades dignas que la vamos a construir juntos. Gracias. Muchísimas gracias. A usted. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Rumbo al Poder.